En 2013, Warner Bros. Anunció a Ben Affleck como el actor encargado de dar vida a Batman en los filmes del DC Extended Universe, entonces encabezado por Zack Snyder. Su encarnación del personaje debutó en marzo de 2016 al interior de Batman v Superman: Dawn of Justice y atrajo críticas divididas e inevitables comparaciones con la versión que hizo Christian Bale en la trilogía de Christopher Nolan. Aunque me conté entre quienes no gustaron de su papel, no pasé por alto que en octubre de ese mismo año Affleck estelarizó en otra película de Warner Bros. Por entero ajena a DC, pero en cuyo argumento me sorprendió encontrar todos los ingredientes de lo que pensé en algún momento pudo ser una adaptación libre pero bastante digna del Hombre Murciélago. The Accountant. The Accountant se estrenó el 10 de octubre de 2016 en el Teatro Chino de Los Ángeles. Fue dirigida por Gavin O'Connor, escrita por Bill Dubuque y contó entre sus estrellas principales a Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, Cynthia Addai-Robinson, Jeffrey Tambor y John Lithgow. En esta cinta Ben Affleck interpreta a Christian Wolf, un hombre con una forma de autismo altamente funcional quien lleva una doble vida como contador al servicio de organizaciones criminales y como un especialista, acaso un vigilante, con excepcionales habilidades de combate. En este video deseo explorar las coincidencias que encuentro entre este personaje y su universo con el legendario de Batman. Sobra decir que este comentario contendrá cuantiosos spoilers de la trama de este filme y que el conocimiento previo del mismo contribuirá a un mejor entendimiento de los puntos que abordaré a continuación, de tal suerte que si usted que me escucha no lo ha visto, le aconsejo que detenga la reproducción en este momento si no desea que le arruine las sorpresas que contiene la película. Enunciada esta advertencia, debo confesar que tras mucho meditar cuál sería la mejor manera de exponer el tema, decidí que lo ideal sería hacerlo personaje por personaje, y pienso que lo adecuado es comenzar por el más evidente. Christian Wolf. Como ya observé, él es un hombre con una vida doble. Por un lado nos es presentado como un contador con un talento prácticamente sobrehumano para las finanzas, quien está al servicio de distintas organizaciones criminales, actividad que oculta tras la fachada de un pequeño despacho contable ubicado en el pueblo de Plainfield, Illinois. Por otro, es un hombre altamente especializado en el combate cuerpo a cuerpo y el uso de armas de fuego, ya que él y su hermano menor fueron entrenados desde pequeños en distintas variedades de artes marciales y técnicas de supervivencia por su padre, un misterioso agente del ejército de los Estados Unidos. Aunque en un primer vistazo podríamos asumir que Christian es, como tal, el villano de esta historia, en el transcurso de la película descubrimos que él en realidad aprovecha su posición para filtrar información de sus clientes a la justicia, aunque en este caso no al GCPD, sino al Departamento del Tesoro para que éste forme casos sólidos contra ellos y los ponga tras las rejas. Así pues, Christian Wolf es un personaje dual que oscila entre los calificativos de héroe y antihéroe. En los acontecimientos de The Accountant, Christian es contratado como consultor externo por una empresa llamada Living Robotics para que descubra un presunto desvío de recursos. Durante la investigación conoce a una contadora de la compañía llamada Dana Cummings, interpretada por Anna Kendrick, quien sirve como damisela en peligro y un probable interés romántico, y ambos asomarán a una conspiración que conduce al propio CEO de Living Robotics, un hombre llamado Lamar Blackburn, a quien da vida el legendario actor John Lithgow. En caso de que no haya quedado claro, en este universo Christian Wolf es el equivalente de Bruce Wayne y Batman. En este punto expondré las coincidencias y diferencias que encuentro entre ambos personajes, y me parece prudente comenzar con el trauma infantil. Mientras que Bruce Wayne se convierte en Batman derivado del asesinato de sus padres a manos de un delincuente, la tragedia de Christian comienza por el hecho de haber nacido con una condición que lo hace distinto del resto de los niños. Tragedia exacerbada cuando su madre, incapaz de lidiar con un hijo con capacidades diferentes, y quizá también con un marido involucrado en actividades turbias, abandona a la familia cuando Christian y su hermano aún son muy pequeños.
Aunque su padre cavila la posibilidad de internarlo en un instituto en el que ayudan a niños como él, un lugar en el que conoce a una niña que cobrará relevancia más adelante en la historia, él concluye que Christian, antes que quedarse para siempre en un lugar hecho a su medida, debe tornarse fuerte para enfrentar un mundo que será especialmente hostil con él. Así que decide llevarse a sus hijos por el mundo para someterlos a un severo entrenamiento corporal y mental, un entrenamiento curiosamente similar al que practica Bruce Wayne, aunque por su cuenta, en Batman Begins y otros materiales que relatan su historia de origen. Pero si Christian es Batman, ¿quién es su padre? Esta suerte de supersoldado calculador y radical que no tiene inconveniente en mandar a sus hijos a golpear a unos bravucones para poner a prueba lo aprendido. En lo personal no puedo equipararlo a Thomas Wayne, sino a otro personaje del legendario de Batman que por igual destaca por sus métodos e ideología extremos: Ra's al Ghul. ¿Y será coincidencia que fuera precisamente Ra's al Ghul quien entrenó a Bruce en Batman Begins? Quizá, aunque lo cierto es que sería una de tantas. El siguiente punto que deseo tocar es la orfandad. Mientras que Bruce pierde a sus padres cuando niño, Christian es abandonado por su madre durante su infancia y ya convertido en un joven adulto es testigo del asesinato accidental de su padre, un evento cuyas repercusiones lo acercarán al mundo del crimen organizado. He aquí otra bonita coincidencia. Así como Bruce está en prisión cuando conoce a Ra's al Ghul en Batman Begins, también lo está Christian cuando conoce a Francis Silverberg. Silverberg es un criminal de cuello blanco que comparte celda con Christian y termina por convertirse en un segundo y muy importante mentor, pues él le enseña el arte de trabajar las finanzas de los criminales. Y el asunto no termina ahí. Tanto Bruce Wayne como Christian Wolf son hombres de amplios recursos económicos, aquel por su fortuna familiar y este como resultado de sus actividades extralegales. Mientras que Batman conduce un batimóvil a veces equiparable a un tanque, Christian maneja una imponente Ford F-150 de color oscuro. Y en lo que a la Baticueva respecta, vemos que Christian oculta su arsenal y otros valores en una bodega cuya ubicación solo él conoce. Y de hecho, así como el Batman de Michael Keaton lleva a Vicky Vale a su guarida en un punto de la historia, Christian lo hace también con Dana, aunque quizá esa ya sea una conexión demasiado forzada de mi parte. Y si acaso usted piensa que todo esto es fortuito, escucha, no olvidemos que Christian recibe ocasionalmente llamadas de una voz femenina que le brinda servicios de inteligencia, más o menos como hacen Oracle y Alfred en las distintas encarnaciones del hombre murciélago. Y no solamente eso, en la corrida de la película aprendemos que Christian Wolf no es el verdadero nombre de nuestro protagonista, sino uno de varios aliases que él ha utilizado en su carrera para despistar a las autoridades y a sus enemigos. Y puesto que hombre precavido vale por dos, también cuenta con un plan que le permitiría desaparecer y cambiar de identidad rápidamente en caso de que su coartada se vea comprometida. Y quizá ya esté de más profundizar en ello, pero Christian nos es presentado como un excelente peleador capaz de despachar por su cuenta a grupos de ampones tal y como hace Batman, con la notable diferencia de que él utiliza armas de fuego y no tiene inconveniente en matar a sus oponentes. De hecho, precisamente en sus escenas de acción entra en juego un trato en sumo peculiar, y este es el hecho de que él susurra repetidamente el poema de Solomon Grundy para concentrarse. Por último, Christian no cuenta con un traje de superhéroe con capucha y capa, pero es de notar que la película hace de su autismo prácticamente un superpoder, lo cual me parece prudente señalar es un cliché perpetuado en numerosas obras de ficción y dista de la realidad de las personas que viven dentro del espectro autista. Expuesto lo relacionado con Christian, deseo pasar a otros personajes y puesto que ya los mencioné y no pude relacionarlos gran cosa con el universo de Batman, deseo hacerlos a un lado de una buena vez. El primero de ellos es Dana, la chica a quien Christian conoce en Living Robotics. Dana es asignada a asistirlo con su investigación contable, pero luego de que ésta descubra sin proponérselo una conspiración encabezada por el director de la compañía, su vida estará en juego, y tras ser rescatada por Christian de un intento de asesinato hacia la mitad de la película, ella asomará al hecho de que ese contador externo alto, fornido y sin habilidades sociales es mucho más de lo que aparenta. En lo personal no puedo asociar a Dana con alguno de los tantos intereses románticos que Batman ha tenido a lo largo de su historia, y puesto que ella sale de la narrativa hacia el último acto, pienso que es un personaje netamente original.
Tampoco queda del todo claro si Christian desarrolló un genuino interés romántico por ella, aunque el hecho de que él decida salir de su vida para alejarla del peligro es congruente con la actitud de Batman hacia el prospecto de tener una pareja sentimental. El otro personaje que deseo abordar aquí es Lamar Blackburn, el CEO de Living Robotics. Este hombre, una suerte de futurista reminiscente de Steve Jobs, termina por convertirse en el gran antagonista de la historia, toda vez que al descubrirse su conspiración para incrementar el valor de su compañía de manera ilegal, contrata un escuadrón de mercenarios para deshacerse de cuantos puedan exponerlo, entre ellos Dana y Christian. Confieso que Lamar Blackburn no me pareció un villano del todo efectivo, y si estuviera obligado a relacionarlo con uno de los grandes enemigos de Batman, lo haría con Two-Face, partiendo del hecho de que él se presenta como un empresario que pretende hacer bien en la comunidad, en este caso mediante el desarrollo de prótesis de avanzada tecnología, al tiempo que no duda en eliminar a quien sea necesario con tal de ganar más dinero. Si acaso esta se antoja una equiparación demasiado forzada, se debe por entero a que lo es. Hechos a un lado estos dos personajes, es tiempo de abordar a otros dos cuyas analogías, pienso, resultan en sumo evidentes. Raymond King y Mary Beth Medina, interpretados por J.K. Simmons y Cynthia Aday Robinson respectivamente. Raymond King es el director de la Red de Persecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Al inicio de la cinta, recluta a una agente llamada Mary Beth Medina para que descubra la identidad de un hombre señalado como probable operador financiero de grupos criminales, es decir, nuestro antihéroe Christian Wolf. Medina prueba ser una mujer en sumo persistente quien logra unir los puntos hasta dar no solo con el pequeño despacho contable de Christian, sino relacionarlo con el, en apariencia, inexplicable asesinato de toda una banda criminal varios años atrás. Es entonces que adviene uno de los mejores giros de la cinta. Raymond King revela que todos esos años atrás él era un mediocre agente del tesoro hasta que, tras aventurarse a esa escena del crimen en específico, entró en contacto con un personaje anónimo que comenzó a brindarle información privilegiada sobre las actividades del crimen organizado, información que él utilizó para asestarle duros golpes y con ello desarrollar una distinguida carrera que le permitió llegar al puesto de director. King revela asimismo que está próximo a jubilarse y que atrajo a Medina con el prospecto de que ella tome su lugar y continúe la sinergia con su misterioso benefactor, situación a la que ella se muestra renuente por considerar que el GCPD, quiero decir el Departamento del Tesoro, no debería relacionarse con un vigilante, aunque por supuesto que termina por acceder al caer en la cuenta del bien que ella puede hacer con esa información y esa posición específica. No hace falta ser un genio para deducir que Raymond King es el equivalente del comisionado Gordon y Medina lo es de la oficial Montoya, quien en algunas historias de Batman hereda precisamente el puesto de comisionado. ¿Y será coincidencia que J.K. Simmons interpretara al propio Gordon solo un año después en Justice League? Yo me inclino a pensar que no. Pasemos ahora a un personaje que nos es presentado como un villano secundario y hacia el final de la historia también tiene una gran revelación, aunque no tan sorpresiva como la de Raymond King. De hecho, quienes hayan visto la película estarán de acuerdo con que es algo que se vio venir desde temprano. Abordemos pues a Braxton, interpretado por Jon Bernthal. Braxton es el mercenario o asesino a sueldo que Lamar Blackburn contrata para deshacerse de quienes descubrieron su plan para enriquecerse de manera ilícita. Lidera una célula de hombres que van tras Dana y Christian y hacia el final de la cinta monta una última resistencia en la mansión de Blackburn a sabiendas de que Christian va por la cabeza de su jefe. Braxton, al igual que Christian, es presentado como un formidable peleador y tirador con un pasado misterioso, el cual de hecho prueba no ser tan misterioso cuando al toparse con Christian para la batalla final, descubrimos que es nada menos que ese hermano menor que vimos fugazmente en las secuencias situadas en su niñez. Ambos se distanciaron tras el asesinato de su padre, pues Braxton acusa que si Christian no lo hubiera arrastrado a un lugar en el que no debían estar, él no habría muerto, lo cual, por supuesto, queda sujeto a debate. En los años que los separan de ese lamentable acontecimiento, Christian empleó las habilidades que su padre les transmitió para infiltrar las altas cúpulas del crimen organizado y convertirse en una suerte de justiciero, mientras que Braxton las utilizó para hacer fortuna como un mercenario altamente eficaz.
Me temo que el duelo final entre estos dos resulta un tanto anticlimático por su pronta y fortuita resolución, pero todo apunta a que la relación entre estos dos hermanos se explotará más en el futuro cercano. A todo esto, ¿quién es el equivalente de Braxton en el universo de Batman? Yo me inclino por dos candidatos. Uno de ellos es Robin, en específico la versión de Jason Todd, quien fue retirado del cargo con lujo de violencia en el arco A Death in the Family y regresó bajo la identidad de Red Hood a vengarse de los males que, considera, Bruce Wayne le ocasionó, solo para reincorporarse a la Batifamilia como un aliado distante, rebelde y sombrío. El otro es un villano cuyos talentos a menudo son equiparados con los del hombre murciélago y quien, de hecho, aprovecha toda oportunidad que se le presenta para medirse con él. Deathstroke. Hacia el final de este comentario diré por qué me inclino a pensar que Braxton fue concebido como un paralelo de Deathstroke en específico. Baste concluir este párrafo con un dato detrás de cámaras que me parece prudente invocar, y ese es el hecho de que también en 2016 Jon Bernthal debutó como Punisher en la segunda temporada del show de Daredevil en Netflix, de tal suerte que esta cinta bien podría considerarse un crossover entre Batman y Punisher en un universo paralelo. Decidí terminar esta lista con el personaje que constituye la última gran revelación de la película. Justine. Durante el caso de Living Robotics, Christian recibe llamadas de una voz femenina con un marcado acento británico y un mordaz sentido del humor, tras la cual parece ocultarse un genio informático que hace las veces de servicio de inteligencia privado. De hecho, esta misma voz es la que alimenta información de los clientes de Christian a Raymond King. Hacia el final de la historia descubrimos que la persona al otro lado de la línea es una chica llamada Justine, interpretada por Alison Wright, quien es nada menos que la niña a quien Christian conoció en el instituto en el que su padre alguna vez contempló internarlo. Justine padece autismo no verbal y se comunica mediante una computadora de aspecto ordinario, pero tan poderosa que podría hackear a la CIA, según apunta un personaje incidental. Debo confesar que esta me pareció una de las revelaciones más efectivas en mi primer acercamiento a esta cinta, pues casi daba por sentado que la voz era una inteligencia artificial semejante a la de la baticomputadora, y no esa niña que apenas aparece unos segundos en los recuerdos de Christian. Por supuesto que Justine equivale a Oracle, que en los cómics de Batman es la identidad adoptada por Barbara Gordon tras los acontecimientos de The Killing Joke, historia en la cual ella queda parapléjica tras ser baleada por el Joker. En su faceta de Oracle, Bárbara asiste a Batman y otros héroes mediante sus avanzadas técnicas de hackeo y espionaje, algo que se mostró extensivamente en los videojuegos de la serie Arkham, por poner un ejemplo reciente. Expuesto todo esto, no queda sino preguntarnos por qué esta cinta ajena a DC y a Batman tiene tantos guiños al canon del Caballero Oscuro. No solamente se estrenó meses después de que vimos al denominado Batfleck en el DCEU, sino que para entonces estaba confirmado que dicho Batfleck tendría su propio filme al interior de este nuevo universo, presuntamente dirigido por Matt Reeves, y que en él enfrentaría a un villano hasta entonces ausente de las distintas adaptaciones cinematográficas. Deathstroke. Como sabemos, Deathstroke únicamente tuvo una breve participación en las dos versiones de Justice League, encarnado por Joe Manganiello, y nunca se topó con Ben Affleck, mientras que Matt Reeves terminó por coescribir y dirigir el relanzamiento de Batman con Robert Pattinson en 2022. Bien, mi teoría es que The Accountant partió de un guión que pretendía servir como historia de origen, acaso una ambiciosa reinvención del Batman que aparecería en el DCEU y cuya finalidad era plantear tanto el inicio de su relación con el comisionado Gordon como de su rivalidad con Deathstroke, un guión que quizá habría pasado unos cuantos filtros antes de ser desechado y que fue rescatado y readaptado por los productores Lynette Howell Taylor y Mark Williams para convertirse en una película original, pero con indudables rastros de su temática original. Aquí cabe hacerse otra buena pregunta. ¿El argumento de The Accountant habría dado como resultado una buena película de Batman? Mi opinión es que probablemente no, en especial si partimos del hecho de que lo visto en 2016 tuvo una recepción crítica y comercial un tanto tibia y que solamente un par de entusiastas en la prensa señalaron en su momento las coincidencias que acabamos de explorar. Habiendo visto el filme por segunda vez antes de redactar estas líneas, debo señalar que este se toma su tiempo en desarrollar la historia. Es una mecha que arde bastante lento antes de estallar y que las escenas de acción son contadas y no muy extensas. Es un thriller de acción que se habría beneficiado mucho de tener, precisamente, más acción.
Pese a ello, no puedo dejar de recomendarlo a quienes gustan de la franquicia Batman como una tremenda curiosidad. Aunque en su momento me pareció improbable que viéramos más de estos personajes y su historia, al tiempo que publico este video, Amazon MGM trabaja en una secuela en la que repetirán el mismo director y escritor y que será producida por Ben Affleck y Matt Damon. Está previsto que regrese todo el elenco principal salvo por Anna Kendrick, aunque seguro que otros talentos vendrán a sumarse. Es así que llegamos al final de este comentario. Agradezco mucho a quienes tuvieron la paciencia de acompañarme hasta este punto y no me queda sino recordarles que si gustan del cine, los superhéroes, la música, la literatura y los videojuegos, en Rotterdam Press seguro encontrarán algo que sea de su interés. Pueden escucharnos todas las semanas en la aplicación de podcast de su preferencia, así como consultar nuestros más de 600 programas en SoundCloud. También pueden seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram y Threads. Se despide en estos micrófonos Erasmo de Rotterdam Press. Gracias y hasta la próxima.